Si quieres saber si Dios existe o no, no esperes a que haya una declaración institucional de la comunidad científica diciéndote Dios existe. No, sé más humano en ese sentido. No seas frío como la ciencia, déjate llevar un poco por tus sentimientos, por tus necesidades. Ser humano es la mejor manera de llegar a Dios y de saber si Dios existe. Lo vas a saber en ti mismo, en tu intimidad. Es donde vas a tener una relación personal con Dios y donde vas a descubrir si realmente Dios existe o no y qué relación tiene contigo. O sea, la ciencia no puede acaparar a Dios, no puede darle caza. Si Dios es un ser misterioso, no se puede ir a la cacería de Dios como se pueda ir en busca de la gran ballena blanca o algo así. No vamos a encontrar a Dios haciéndole seguimientos con métodos científicos porque no se puede. Porque a Dios solo se le conoce cuando Él se manifiesta. Manifiesta a la persona, íntima y personalmente. Es la única manera de conocer a Dios, de encontrar a Dios, encontrándose con Él personalmente. Y sí que puede haber una serie de pasos que dar para intentar atraer a Dios hacia nosotros. Dios, de hecho, es que siempre está ahí, a las puertas de nuestro corazón. Lo único que tenemos es que abrirle las puertas para que Él pase y se manifieste a nosotros en nuestra intimidad. Y esta es la única manera por la que se puede conocer a Dios. Entonces, intentar utilizar la ciencia para conocer a Dios o para cazar a Dios es un absurdo total. La ciencia no vale para llegar a Dios, ni para demostrar a Dios si Dios no se quiere mostrar. Por lo tanto, habría que preguntarse otras cosas mucho más interesantes que estas, que esto no es más que un ejercicio de soberbia intelectual y que además viene precedido de una serie de prejuicios históricos ya muy antiguos, que datan de la revolución social, ataca a los antiguos estamentos y donde ya se impone la ideología de que todo lo que no sea demostrado por métodos científicos no se admite como una fuente de conocimiento. Así que con esa soberbia intelectual que además va teñida de un odio a la Iglesia y un deseo de aniquilar la Iglesia y la fe, pues se ha ido arrastrando a lo largo de los siglos hasta nuestros días esa creencia de que si no es por métodos científicos, esto no es verdad. No hay nada que sea verdad si no pasa por el método científico. Esto es un absurdo, porque además estamos hartos de ver cómo la ciencia se desdice, cambia sus antiguos postulados por otros nuevos, descubre cosas nuevas que anulan sus ideas previas. No tiene sentido intentar aplicar el método científico a Dios. Deberíamos preguntarnos otras cosas más interesantes, como por ejemplo, ¿qué piensa la gente sobre Dios? Hay muchos estudios a nivel mundial con datos que son a tener en cuenta y que arrojan mucha luz sobre esta idea. Bueno, pues en cuanto a lo que opina la gente, hay estudios sobre ello, por ejemplo, los que la Oficina de Estadísticas de la Comisión Europea, más conocida como Eurostat, ha elaborado, ¿no? Esta oficina se encarga de hacer estudios y de proporcionar datos de la Unión Europea a la Comisión Europea. Y en la primera década de este siglo hizo una encuesta en la población de la Unión Europea preguntándole sobre la creencia en la existencia de Dios. Y el 52% de los ciudadanos europeos entrevistados afirmó creer en la existencia de un Dios. El 27% de los encuestados dijeron creer en la existencia de un espíritu o una fuerza vital superior. Y el 18% dijo que no creía en nada, no creía que existiera nada de eso. Y después un 3% que no sabía qué pensar. Bueno, fijaos qué importancia tienen estas estadísticas, estos estudios, porque si atendemos a los resultados, entre los que creen en la existencia de un Dios y los que creen en la existencia de alguna fuerza vital, de algún espíritu superior, suman un 79%. Es decir, el 79% de los encuestados dijeron que creían en la existencia de un Dios o de una fuerza vital o de un espíritu
superior, que no sabe a lo mejor determinar con exactitud qué es, pero que lo identifican con un Dios, con una fuerza vital superior o con un espíritu superior. Si miramos también los estudios que se han hecho en otros sitios, como por ejemplo en los Estados Unidos, pues vemos también que solo el 9% de la población entrevistada dijo no creer en la existencia de Dios. El porcentaje de los que creen que existe Dios o algo semejante a Dios en los Estados Unidos es incluso superior a la Unión Europea. Volviendo a la Unión Europea y a las estadísticas de Eurostat, en relación a España, las encuestas arrojaron los siguientes datos. El 59% de la población entrevistada creía en la existencia de un Dios. El 21% creía en la existencia de un espíritu o una fuerza vital. Entre estos dos ya son el 80% de la población de referencia que piensa que existe Dios o algo semejante. Después también hay estudios sociales realizados a nivel mundial, los proporciona la Compañía Global de Investigación y el Instituto de Investigaciones Sociales Ipsos. Según estudios de Ipsos en 23 países del mundo en 2011, el 51% cree que existe vida después de la muerte, el 23% creen que dejarán de existir y el 26% tienen dudas. Tienen dudas y no saben qué pensar. Y esta es la clave. Las dudas. Bueno, como iba diciendo, esto es muy revelador. Nos muestra que a la mayoría de la gente en el mundo, y sobre todo en Europa o en Estados Unidos, las zonas más desarrolladas del mundo, a la mayoría de la gente le interesa la vida espiritual y le interesa saber de Dios, en contra de lo que muchas veces nos dicen, que cuanto más desarrollo es un país, menos interés tiene en Dios. Bueno, pues los datos nos dicen lo contrario. Y lo que sí nos dicen los datos también es que las ideas no están tan claras, hay muchas dudas. Y esto también es importante. Pensar por qué hay tantas dudas. Cómo hemos pasado de una sociedad que hace siglos casi nadie dudaba de la existencia de Dios a que hoy en día surjan dudas y la gente no lo tenga claro. Entonces lo que estamos viendo es que crecen las dudas. Sobre el tema de las dudas, tengo aquí otros datos que nos aporta el Instituto para el Estudio del Secularismo en la Sociedad y la Cultura estadounidenses, más conocido por sus siglas ARIS. La encuesta que realizó ARIS a principios del siglo XXI arrojó datos sobre la falta de identidad religiosa en Estados Unidos, que aumentó un 15% en la primera década del siglo XXI. Es decir, la gente se lía con esto de Dios. Ellos creen en Dios, tienen esa necesidad, tienen esa inquietud de que debe existir Dios, pero no tienen claro qué Dios es. Es un Dios, es un espíritu, es una fuerza vital, pero a pesar de esta confusión, los datos son muy claros. A la gente en Estados Unidos, a la gente en Europa y a la gente en el mundo le interesa el saber de Dios. Y creen que existe Dios, un espíritu o una fuerza vital, que la vida es trascendente y que no se termina con la muerte. O sea que ateniéndonos a los datos objetivos de las encuestas de este siglo XXI, vemos que el interés por Dios es grande en el mundo en general. Depende de cada país, varía. En líneas generales, los datos están ahí y nos dicen que hay un gran interés por saber de Dios y mayoritariamente la gente cree en la existencia de un Dios o de una fuerza espiritual superior. El problema es que se está perdiendo la identidad religiosa y que cada vez hay más dudas sobre qué Dios es ese en el que la gente cree. Y esto se debe principalmente a las dudas que hemos vertido nosotros sobre nuestra propia sociedad. Por una parte, por la ideología anticristiana y por otra parte, por los propios errores de la Iglesia Católica, esencialmente, que han llevado a la gente a dudar, a tener muchas dudas. Ya no saben muy bien en qué creer y eso se traduce en el descenso de las manifestaciones religiosas, porque hay dudas, pero no hay tantas dudas sobre el hecho de que Dios existe, sino que las dudas son por qué Dios es. Aun con todo esto, los datos
nos siguen mostrando que a pesar de que desde el siglo XVIII al siglo XX la identidad religiosa se ha perdido mucho, especialmente en Europa, los estudios actuales de este siglo muestran que sigue habiendo en el mundo un gran interés por Dios. Y esto es la realidad, y no se puede obviar esta realidad o negar esta realidad simplemente porque se está desdibujando la identidad religiosa de nuestra sociedad. Y esto debería ser un punto de partida si se quiere investigar sobre la existencia de Dios. Dios nos aporta mucho más de lo que los detractores de Dios quieren hacernos ver que Dios nos quita. Si quieres saber si Dios existe o no, no esperes a que haya una declaración institucional de la comunidad científica diciéndote Dios existe. No, sé más humano en ese sentido. No seas frío como la ciencia, déjate llevar un poco por tus sentimientos, por tus necesidades. Ser humano es la mejor manera de llegar a Dios y de saber si Dios existe. Lo vas a saber tú en ti mismo, en tu intimidad. Y es donde vas a tener una relación personal con Dios y donde vas a descubrir si realmente Dios existe o no y qué relación tiene contigo. Esa es la realidad y no hay otro medio. Intentarlo merece la pena.